Ayer se llevó a cabo un acto conmemorativo de alguien que ha entrado en la historia de la política argentina, como es Hipólito Yrigoyen. Eh, Siempre, en todos los años, o siempre que hay una recordación precisamente de este hombre, se reúne la Unión Cívica Radical. Y se me ocurre también preguntarle a un radical que bueno, tiene su trayectoria en la política de Santiago, ha sido incluso candidato a gobernador en su momento, legislador y todo lo demás, ha sido presidente de la Unión Cívica Radical, y se me ocurría pensar, porque hacía un análisis previo, qué pensaría, e incluso ayer lo decía en voz alta, qué pensaría de lo que está pasando hoy en el radicalismo y que ha venido pasando en el radicalismo, por ejemplo, desde la época de Mauricio Macri. ¿Qué pensaría Raúl Alfonsín e Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pensarían? Bueno, lo tengo en línea al contador Raúl Ayuch, que ha estado también ayer en el acto, obviamente, y que siempre está. Contador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿qué cree usted, qué pensarían hoy con la actitud de algunos radicales que están muy lejos de los preceptos que tiene precisamente el radicalismo? Bueno, a ver, el radicalismo y sus prohombres, digamos, lo que hoy han trascendido el radicalismo, como Hipólito Yrigoyen, Raúl Alfonsín y otros, Sí. que son ya de la República Argentina, podemos pensar que estarían preocupados, pero debemos tener en cuenta que el radicalismo en sus 134 años de vida, que los recordábamos hace una semana atrás, la fundación del radicalismo, 134 años, ha pasado en varias oportunidades crisis muy profundas, divisiones, distinciones. La Unión Cívica Radical es un partido de fuerte contenido emocional. Los radicales tenemos algunas características, no necesariamente cualidades, que a veces van más allá de lo recomendable políticamente y generan momentos de crisis. Claro. En mi opinión, este problema que vivimos en esta crisis, tiene que ver porque el radicalismo viene desde hace varias décadas decidiendo todo en el puerto, en la ciudad de Buenos Aires, en zonas cercanas, y no se proyecta a lo que es el verdadero origen del radicalismo en el sentido de respeto por el federalismo, de buscar una forma más participativa. Es decir, que no nota la necesidad de que el radicalismo, para reconstituirse, para tomar fuerza de nuevo, para volver a ser la fuerza que está atravesando un momento de crisis, pero no deja de ser la fuerza más política más grande del país y la que tiene más historia. Bueno, le ha dado territorialidad a una fuerza o a un partido metropolitano como es el PRO, por ejemplo, le ha dado territorialidad y le ha permitido ser presidente a su candidato, ¿no? El radicalismo mismo. Claro, sin duda, estos son los momentos que hablamos, pero a lo que me refería, Roberto, Sí. es que también hay que asumir que han cambiado las relaciones sociales, la forma de comunicarnos, han cambiado la visión de la política, y todo esto es un proceso de evolución que no debe ser desconocido, que la importancia que tenían los partidos décadas atrás, hoy tal vez la tengan los frentes, pero cada vez los tiempos de vigencia de los nuevos espacios políticos son más breves. Es muy difícil que un partido político o un espacio político que se genere pueda ostentar de aquí al futuro 134 años de vigencia. Es muy interesante la pregunta y es muy interesante el tema para analizarlo, porque creo que tenemos que tener la mirada ahí de que el ritmo y la dinámica de los cambios, cuando se focalizan o se centran en la búsqueda del poder y no responden a un proyecto nacional bien definido, con características definidas, y las estructuras partidarias no se ayornen,
con los desafíos que tenemos no solo en la Argentina. Este problema, diría que en distintos países aparece como real. Bueno, el radicalismo lo está sufriendo. Yo como radical confío que así como superó varias crisis, precisamente por el pensamiento, sobre todo los valores, porque el radicalismo, con todos sus aciertos, sus sombras, sus luces, ha pasado a la historia y están considerados como unos partidos más democráticos, de valores republicanos, de transparencia como valor fundamental cuando hay responsabilidad de gestionar. En fin, está en la cultura nacional argentina, está identificado con esas características. También con sus defectos, con sus problemas, pero está caracterizado con eso. El radicalismo se va a ordenar, seguramente se va a superar, y todos los radicales, hoy los radicales que nosotros hemos conformado hace 20 años un frente en Santiago, estamos atentos a que ese cambio se produzca y con una visión que deje de ser del puerto y mire hacia el interior y dé una participación y abra en debate con respeto de la verdadera libertad, la libertad responsable. Radicalismo se va a recuperar, a ver, eso no tengo duda. De acuerdo a lo que usted me dice, y está bien que sea optimista porque de eso se trata también, ¿no? Sino, lo que me resulta a mí complicado descifrar por qué le pasa al radicalismo, porque cuando usted bien decía, historiaba también el proceso del radicalismo que tuvo la atomización, en donde después de una interna que no le gustaba o de decisiones que no se tomaban y que no gustaban, salían y se armaban un partido. En este caso, o en el caso, por ejemplo, de usted cita Santiago ha decidido tener un frente, pero no ha abandonado preceptos del radicalismo. En el caso de quienes acompañaron a Macri, o acompañan en este caso a Javier Milei, están muy lejos de lo que uno tiene como idea de que sigue el radicalismo, contador. Bueno, sí, precisamente por eso hablo de que hay una crisis, porque estamos viviendo las consecuencias. Y son dos experiencias políticas que son comparables, por cierto, salvando las diferencias, las escalas, sí, las que tuvimos en Santiago con la nacional. Nosotros, el radicalismo en Santiago es el nervio motor, columna vertebral del Frente Cívico. Y es el partido que hace 20 años atrás, y un poco más de 20 años, y 20 años antes del 2005, ya comenzábamos a percibir de que la política teníamos que evolucionar, teníamos que convocar, y si tomábamos la decisión de generar un frente, la división era precisamente lo que no debíamos hacer, teníamos que unirnos los santiagueños. Claro. Unirnos y unirnos y también asumir de que de no ser más radical que argentinos, es al revés, no ser más radical que santiagueños. ¿Por qué? Porque el justicialismo ha sido históricamente un partido predominante en la provincia, había que convocarlo para conformar todo esto. Y para hacerlo tuvimos un conjunto de radicales con el liderazgo de Gerardo Zamora. Tuvimos la idea y la convicción de lo que Santiago necesitaba, no el radicalismo, Santiago necesitaba para introducir un cambio. Y hoy, después de 20 años, podemos, con humildad, pero con orgullo, decir que hemos logrado los objetivos principales. Claro, en ese caso está claro, porque en ese momento, cuando nace el Frente Cívico, deben enfrentar una intervención que tenía todo el poder centralista de Buenos Aires, en lo económico y en todo lo demás, manejaba todo, leyes y todo lo demás. Y ahí, donde usted dice, se priorizó ser más santiagueño que radical, en definitiva, porque se hizo un frente con el Partido Justicialista o con un sector del Partido Justicialista. Sí, otros partidos políticos y otras expresiones sociales, instituciones con contenido social. Bueno, pero esa parte que tomaron la decisión ustedes, no se ve desde ese momento hasta ahora, no se ha vuelto a ver una acción de esas características, y sí se ha ido a conformar un furgón de cola
del radicalismo de otros sectores políticos. No es que han decidido... A nivel nacional. Claro, a nivel nacional, obviamente, estoy hablando. Bueno, es que precisamente a eso me refería la comparación. Sí. Salvando las dimensiones, la diferencia de dimensiones y escala del desafío. Sí, claro. Nosotros, una provincia con la nación. Pero hoy podemos nosotros, con toda buena intención de evolucionar, no de concentrar poder, es hacerle ver lo que es posible. Claro. Que es posible si hay un orden de valores en donde los generales siempre darle prioridad sobre lo parcial, particular o partidario, donde entender que la política es una vocación o una actitud que es para trabajar para el bien común y no solo para acumular poder. Entendemos que tener poder es necesario como herramienta, no como fin. Bueno, cuando todo esto lo retomemos los radicales de toda la Argentina, estoy seguro que no demorará mucho tiempo en que el radicalismo se fortalecerá, porque tiene las raíces en cada rincón de la República Argentina como no la tiene ningún otro partido. Claro, porque ahora, por ejemplo, viene ahora estas elecciones, ¿no? Y en la época de Mauricio Macri el radicalismo ocupaba un segundo lugar. Los primeros lugares lo ocupaba el PRO, por ejemplo. Ahora el PRO disuelto, se allana La Libertad Avanza y da la sensación que el radicalismo va a quedar en tercer lugar. Ese radicalismo que le da territorialidad, incluso también a La Libertad Avanza hoy en día. Sí, efectivamente, eso puede ocurrir. La diferencia es que ya le está ocurriendo al PRO, que no sé si tiene 10 años de historia. Claro. Y es Está sí. ahí donde tenemos que detenernos, bien. porque nosotros circunstancias como esta ya las pasamos. Y esto es un poco a lo que nos referíamos cuando conversábamos los correligionarios en el acto de conmemoración del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, la necesidad de entender que tenemos que recuperar. Aquí hay, Roberto, un desafío muy grande que durante mucho tiempo en la historia política argentina no se dio, que son la dinámica de los cambios por las formas de comunicación y por los avances científicos y tecnológicos que impacta fuertemente sobre la conformación de la voluntad popular. Sí. Hay distintas formas. Hay distintas formas. Hoy tenemos que, los que tenemos ya muchos años de militancia política, en mi caso 45 años que estoy afiliado a la Unión Cívica Radical, noto el desafío de que tengo que capacitarme como para que mi pensamiento, mis convicciones o lo que uno cree pueda transmitir y sea persuadir, no imponer, persuadir. E incluso hay, no solo en la política, hoy hay problemas serios de comunicación entre generaciones, entre adultos mayores, generación intermedia, jóvenes, centennial, millennial, en fin, hay todo un tema y bueno, y hay que abordarlo, es el desafío del momento. Y yo creo que esto es fundamental hacerlo. Ahora bien, todos estos cambios de comunicaciones, científicos, tecnológicos, que impactan y sacuden las relaciones sociales, tienen que estar encauzados por valores y principios. Los valores y los principios no deben cambiar con la dinámica de los aspectos que he mencionado anteriormente. En todo caso, deben encauzarlos, no negarlos, pero darle a la dinámica un ritmo que nos permita evolucionar. Y no de pronto, porque hay incluso algunos gestos o manifestaciones públicas que representan verdaderos retrocesos. Cuando de pronto nosotros escuchamos ya con autoridades nacionales de primer nivel diciendo que nada, hay que borrar todo, cuando de pronto se predica el odio, se predica la destrucción, cuando el agravio, la descalificación, cualquier tipo de cambio no nos va a llevar a buen puerto como sociedad. Sí, y máxime cuando viene de las principales autoridades, baja, ¿no? Es un mensaje que baja. Claro. Incluso, Roberto, yo creo que no tienen conciencia, bueno, que evidentemente no tienen conciencia histórica.
porque no tienen historia. Claro. Contador, Pero usted... un ciudadano que decidió o se encontró con el poder a lo mejor cuando no lo esperaba y por carecer de conciencia histórica tiene que comprender que tiene que ponerse a la altura del desafío y valorar la historia. La historia en en la humanidad es un faro que nos ilumina del Claro. pasado para entender el presente y para indicarnos qué conviene hacer el futuro, qué futuro queremos. Claro. Yo, está bien, y recién le decía que está bien que sea optimista. Ahora le consulto a usted. Usted me dice que indefectiblemente caminan hacia el futuro. Vaya a saber uno si es inmediato o inmediato. Hay una recuperación de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Ahora, ¿cuál es el denominador común para que eso pase o la articulación para que eso pase que ve usted? Y ahí tengo que apelar nuevamente a la historia. El radicalismo, a ver, si hablo como radical santiagueño, yo deseo que se den las condiciones lo antes posible para recuperar un diálogo y bajar esos muros que construyeron y vamos por los puentes que nos unan y podamos charlar desde nuestra realidad del Frente Cívico con todas las convicciones que tenemos. Pero bueno, aquí hay que apelar nuevamente a la historia y esto lo resumía o lo expresaba con toda claridad Raúl Alfonsín cuando decía: el radicalismo, con todos sus defectos o también con sus cualidades, siempre se hizo cargo de las causas nacionales en los momentos difíciles de la República, no del radicalismo. Claro, sí. De la República. Entonces, y podemos enumerarlas y podemos mencionarlas y debemos hacerlo porque estamos en una nueva oportunidad similar a varias que el radicalismo dijo, parafraseando a Alfonsín: levantemos la bandera, pero pongámosla un poquito más abajo y elevemos la bandera argentina para tomar las decisiones políticas. Ahora, Bueno, usted dice recurrir a la historia, pero ¿por qué no recurrimos un poco más a lo contemporáneo y exhibir, por ejemplo, el modelo Frente Cívico para hacerlo en todo el país? Por ejemplo, ¿no? Porque tiene buenos resultados hasta aquí, evidentemente. no, es que precisamente de eso se trata. Cuando yo digo recurramos a la historia, Sí. es para darle valor a lo que ocurrió y poder decir, bueno, nosotros podemos exhibir desde Santiago una forma. Claro. Nosotros estamos en condiciones de exhibirla. Y lo decimos realmente con convicción, porque no ha sido fácil, Roberto. Ha sido un esfuerzo muy grande que lleva ya casi 3 décadas, pero con muy buenos resultados. Hemos aprendido a que a cualquier palabra que tienda a generar el distanciamiento o esa enemistad que duraba años en el mismo Santiago del Estero, décadas atrás, cuando había elecciones. No, hoy el diálogo es la herramienta fundamental. Sí, claro, los tiempos han cambiado, claro. Sí. No, y además conocer, si nosotros tenemos las sanas aspiraciones de gobernar una jurisdicción, municipio, provincia, nación, hay que conocerla. Hay que conocerla y hay que generar un sentimiento de pertenencia, porque eso, más los valores, y con los valores, son los que nos dan la fuerza. ¿Esta discusión se da dentro del seno del radicalismo? ¿Ustedes discuten esto? Esto es lo que estamos hablando nosotros, que más allá que es una entrevista periodística, nosotros pero... en el Frente Cívico tenemos nuestro espacio y por supuesto que intercambiamos opiniones sobre esto. Pero lo hacemos con toda la firmeza, todas las convicciones, Claro. Pero también con la mesura de no generar ningún tipo de inconveniente con las otras fuerzas políticas que tienen su perfil, que tienen su accionar. Incluso nosotros ahora, Roberto, esto es importante, por eso la experiencia santiagueña creo que va a cobrar valor. No va a pasar mucho tiempo que va a ser interesante que en otros lugares la observen, como creo que ya la están observando. Nosotros ahora en las elecciones, y es muy probable que vayamos con 2 listas Sí. a competir. Claro. Y vamos a competir y en una elección general, vamos a hacer una elección interna. Incluso se tomó la decisión política de no anticipar la elección. Esto es todo un gesto de madurez política.
por muchos motivos que se invocan de que no es conveniente realizar 2 elecciones. Bueno, el Frente Cívico va a realizar, si se quiere, 3 elecciones simultáneas. El mismo día, claro. ¿Por qué? Y porque vamos a ir los radicales con nuestras listas, justicialismo con su lista, y lo venimos haciendo hace muchos años. En las comisiones municipales el radicalismo tiene sus candidatos, el justicialismo tiene sus candidatos, y realmente son trabajo político de muchos, a ver, digamos, como decimos vulgarmente, de hacha y tiza. Claro. Vamos y queremos tener. Pero pasaron las elecciones, el día siguiente estamos trabajando todos juntos en el lugar que el proyecto del Frente Cívico fijó. Bien. Interesante, quería conversar este tema con usted, más allá que me llevaba, por sobre todo, cómo es un juego, ¿no? Pensar que podrían haber pensado que estarían pensando Irigoyen y Alfonsín en este momento, ¿no? Mirando una realidad, que la deben estar mirando, pero bueno. Pero más allá de eso, está bueno que haya discusión política, que es lo más importante, porque la mejor forma es de generar democracia es la discusión política interna, así que está bueno eso. Pero además, Roberto, ahora no solo por una cuestión de los intereses nacionales, de nuestros valores, de como sociedad y demás, debemos frenar la degradación en el trato que existe. Esto no es bueno. La degradación en las instituciones, contador. Libre. La degradación en las instituciones que se está dando, realmente. Pero porque se la desprecia. Sí. Porque se la desprecia, porque no hay una convicción democrática republicana, porque de pronto se reniega de los poderes. Ni se oculta, al contrario, se toma como una estrategia de concentración o construcción del poder. ¿De qué manera? La mejor manera de concentrar rápido poder es destruir lo que ha costado tanto a la Argentina. Imagínense cómo me puedo sentir yo como radical cuando escucho frecuentemente desprestigiar la figura de Raúl Alfonsín, cuando ya la sociedad argentina lo ha proyectado a ser el padre de la democracia. No es el radicalismo. Raúl Alfonsín ya nos trascendió. Claro. Y no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de lo que logró. Obviamente. La recuperación y la consolidación de la democracia. ¿Por qué ver la política con un afán destructivo? ¿Será porque no nos sentimos capaces de realizar lo mismo? Bueno, pero no hagamos daño. No neguemos lo vivido. En fin, es un tema muy creo interesante. Que es muy importante hay que hablarlo, ponerlo en consideración y hablarlo entre todos. Claro que sí. Esta discusión se tiene que dar entre amigos, en la escuela, en la casa, en todos lados. En todos lados. Y de buenas formas, con el diálogo como herramienta, que no necesariamente significa pensar lo mismo, y que con el objetivo que en Santiago también lo logramos, y esto es muy importante, por eso quiero las últimas palabras, la construcción de la paz social. Claro. La mejor gestión que se puede hacer en cualquier orden de gobierno, nacional, provincial, municipal, es hacer un aporte para la construcción de la paz social. Así es. Contador, le agradezco la gentileza por habernos permitido este diálogo, esta conversación muy interesante. Ojalá que le sirva para la discusión. Y me estoy yendo ahora a la inauguración de la feria allá en el Parque Aguirre también. Así que le agradezco la gentileza. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, ha sido un gusto, y las veces que sea conveniente o posible charlar sobre estos temas, cuente con el aporte nuestro, porque para participar, porque entendemos que hoy más que nunca es necesario. Sí, señor. Le agradezco, contador, muy amable, gracias. Hasta luego. Un abrazo. El contador Raúl Layuch.